Estamos aquí en Medjugorje. Estoy con... ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿De dónde Gustavo vienes? Ragazzoli de Buenos Aires, Argentina. Wow, ¿primera vez aquí? Sí, es la primera vez. Hay un par de compañeros míos que habían venido en el 2023 Sí. y yo no sabía que ellos estaban viniendo. Y yo trabajo en el aeropuerto, pero nunca se me había ocurrido sacar el pasaporte y empecé a sentir la necesidad de sacar el pasaporte primero y sin saber para qué. Y pasó el tiempo, pasaron los días y empecé a ver Medjugorje. Y empecé, yo trabajo, soy una clase trabajadora, no tenía dinero como para venir acá y empecé, me fijé, tenía poco dinero, entonces miré la fecha más barata para poder venir, según los pasajes era el 22 de junio, y entonces empecé a pensar la idea de venir para Medjugorje. Y de repente me entero por YouTube, que le había hecho una entrevista a Laura, mi amiga, que ella dice que ella vuelve a Medjugorje el 2 de junio. Entonces dije, bueno, tengo que ir me acoplé al viaje de ellos. Y después empecé a planificar el viaje, a sacar los pasajes. Pude comprar el pasaje de venida de Argentina acá y no tenía forma de comprar el pasaje de vuelta. Cuestiones del precio, del dólar, del peso. Y no podía. Había llegado a comprar de Buenos Aires a Dubrovnik, de Dubrovnik a Madrid y me faltaba el último tramo. Y pasaban los días y no podía comprar el pasaje. Entonces me quedé, no sabía si iba a perder ese dinero, si no iba a venir o cómo iba a resolverlo. Así que fui un domingo a misa ahí en Monte Grande, en la ciudad de donde soy, y justo era una celebración importante, pues había un cambio del sacerdote de la localidad, estaba el obispo con incienso, toda una linda ceremonia. Y en el momento de la consagración le pido que me den una señal a ver qué hago, porque si voy a Medjugorje o no. Eso fue el domingo a la noche y el lunes a la mañana o el martes a la mañana del trabajo empiezo a ver otras aerolíneas donde pudiese comprar el pasaje. Y me figuraba por Aerolíneas Argentinas el pasaje 1.804.000 pesos, que era plata que yo no llegaba, no tenía ese dinero. Y al ratito me llega un WhatsApp de un abogado que me había resuelto un juicio hacía años atrás, un juicio estaba terminado, que no había ya estaba totalmente olvidado. Y me dice, mira, tenés 1.800.000 pesos para 1.800.000 pesos para cobrar. De la nada salió eso, porque es un juicio que estaba terminado, pero se ve que hubo un problema burocrático, que hizo un reclamo por una documentación que no le habían entregado y le cobraron una multa a la otra parte. Entonces, el pasaje para poder venir, que me tenía que comprar, salía 1.804.000 pesos y tenía para cobrar de arriba 1.800.000. O sea, y yo entendí que de arriba me decían, bueno, podés ir, te ayudamos, pero tenés que poner algo de tu parte, o sea, 4.000 pesos, que es poco, pero esa parte lo tenés que poner vos. Para mí eso fue la señal de decir, bueno, podés ir, pero tenés que poner de tu parte. Así que ahí fue maravilloso, pues ahí entendí que sí que tenía que venir. Y bueno, llegué acá, llegamos el 3 de junio y es una experiencia maravillosa porque se siente la presencia de la Virgen, hay un ambiente mariano en donde vas y la verdad que es un cambio muy importante en mi vida. Yo hacía más de 40 años que no me confesaba, no iba a misa, no comulgaba, o sea, si bien tuve una crianza católica, llegué a ser monaguillo de la iglesia ahí de Monte Grande hace muchos años atrás. Pero bueno, en la adolescencia dejé la iglesia de lado, fui a la India a buscar a Dios, y tuve un montón de búsquedas, leí todo un montón de cosas no de espiritismo, pero sí de espiritualidad oriental. Y llegué acá y es volver a la fuente, es volver a sentir que el camino es este. Y entonces acá tuve una confesión hermosa con uno de los curas irlandés. Volví a comulgar y siento realmente que más sólido que desde cuando era chico lo que es la religión, lo que es Cristo, y siento muy cercano a Dios y a María ahora. Wow, qué camino, como yo. ¿Y qué dices ahora
Porque esto es la fuente, que Jesús es la fuente, el agua viva, y Porque- no las cosas de India. Porque el otro es más mental, es cuestiones de ponerte a pensar o sacar conclusiones, pero al corazón te llega esto, el otro no te llega al corazón. Y tú ves, la música viene por ti. Es Medjugorje. Sí, es Medjugorje, Es la un verdad es momento de maravilloso, espero que Medjugorje. poder volver algún momento. Daría un cariño a tu alma, Sí, herida. la verdad que sí, es eso. Bienvenido Gracias. a la iglesia. Gracias, Tom. Gracias por tu trabajo. Me gusta, es ¿cómo se dice? Un honor de Un trabajar honor. para ella. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué la Virgen está aquí? ¿Por qué eligió Medjugorje? No sé, ¿vos sabés? Pero tú sientes que está aquí. Sí, sí, sí. Tú has visto mis vídeos Sí, de sí. Argentina. ¿Qué dices sí. ahora? Ellos que ven que no estuvieron aquí. ¿Por qué No, están? esto es real, es real, o sea, viste que hay otros lugares de peregrinación mariano, pero acá la verdad se siente mucho, o sea, allá en Argentina está la Virgen del lugar donde se hacen peregrinaciones, la gente caminando como más de 40 kilómetros hasta la Virgen, le hacen promesas, pero la verdad acá se siente. Es maravilloso, y la Virgen de Luján, o la Virgen del Cerro, está en otras de las provincias, pero la verdad acá se siente que está viva la Virgen, no es una foto, no es una imagen, acá se siente que está viva, se siente el acompañamiento de la Virgen, ¿Y cómo tú sientes que ella está vivo aquí? porque lo sentís, no hay mucha explicación para eso. ¿Qué dices ahora? Tú estuviste después de 20, 30 años a la confesión. Más de 40 años sin confesar. ¿Qué dices a la gente? ¿Por qué es bellísima de ella la confesión católica? Me parece que si lo haces de verdad, si haces te arrepentís de verdad de lo que hiciste mal, de los errores, no, la confesión no es algo que el cura quiere chusmear, o sea, para indagar, o no es una cuestión no es algo actuado, es algo que tenés que sentirlo, y si lo sentís, después tenés un acompañamiento y volvés a sentir la verdadera paz. ¿Te da la paz? Sí. ¿Ahora tienes la paz? Sí. Que te has buscado en Sí, todos sí. los lugares como yo. Exacto. Ojalá pueda volver también acá, porque la verdad es hermoso Medjugorje, y ojalá esta paz que tengo acá me acompañe cuando vuelva a la vida diaria allá en Buenos Aires. Yo te he visto muchas veces y tus ojos han cambiado. Más ahora tienes paz. Sí, ¿Eh? sí, es verdad. Y la comunión, la Santa Comunión, estuve a comulgar. Sí, comulgué ¿Cómo? 3 veces acá en Medjugorje. ¿Eh? Y la verdad es maravilloso. Maravilloso porque sentís la fuerza, lo sentís la cuestión viva, o sea, no son cuestiones de decir mentales o supersticiones, sentís la cuestión adentro. Entonces ya eso, por más que después digan otras cosas y cuestiones de que gente que se queje o de la religión, o que, bueno, es problema de los demás. A mí amo esto, lo siento, ahora estoy feliz de haber vuelto a la Iglesia Católica, y ojalá, espero poder continuar con idas y venidas, con caídas como tenemos todos, pero poder seguir firme en el camino de Jesús. He sentido decir que vamos a decir gracias a tus abuelitos, abuelitas, que han rezado mucho por ti. Sí, yo pienso, ¿no? seguramente. Mi vieja me hablaba de Medjugorje en los 90, mi vieja era muy católica, y me hablaba de Medjugorje, y para mí era algo impensado, o sea, jamás había pensado en venir acá. Mi vieja falleció hace 3 meses, y para mí es maravilloso esto, porque de verdad fue algo que no estaba planeado, salió de la nada, con esa ayuda de arriba, que esa plata que me vino de arriba, y bueno, lo estoy disfrutando, ya es mi último día, y la verdad estoy muy agradecido arriba, al cielo, de que me hayan traído. ¿Y qué vas a decir a la gente cuando estás de vuelta en España? En Argentina. ¿Qué vas a decir a la gente? ¿Qué es Medjugorje? Yo espero poder transmitir con la paz que llevo, poder transmitir con los actos, con las cuestiones diarias, poder que se sienta, poder transmitir no solo de Pico lo que es Medjugorje, sino transmitir el cambio de vida, el
transmitir con actos lo que se vive acá. Sí, llevar esta paz, esta armonía que hay acá, que los demás, cuando uno interactúa con alguien, pueda sentir esa paz. Entonces que digan, no por lo que uno cuenta, sino que los demás perciban ese cambio. Me parece que esa es la mejor señal para atraer a otros de vuelta al camino. ¿Y tú tienes aquí el rosario? Sí, ¿Tú has rezado aquí el rosario? ¿O? Sí, recé el rosario, porque cuando me confesé me dio 4 rosarios de penitencia, así que anoche terminé. ¿Tú has ido a comprar un rosario? Sí, este está exorcizado. Ajá. Y recé el último rosario ayer en la Cruz Azul. Así que... ¿Y cómo estuvo de rezar el rosario? ¿Mucho en un poco No, tiempo? el rosario yo lo he rezado muchas veces durante este tiempo. Me refiero, no me confesaba, no iba a misa, no comulgaba, pero el rosario fue algo que siempre lo tuve cerca y siempre lo recé. ¿Tú has rezado? Sí, literalmente el rosario. El rosario, sí. ¿Has cogido el mano de la Virgen entonces todo el tiempo, ¿no? Sí, la mamá sí, siempre nos acompañó, sí, siempre estuvo presente la Virgen, gracias a Dios. ¿Y qué dices a la gente? ¿Por qué has rezado el rosario? ¿Qué es la belleza de la oración del rosario? La verdad que cuesta un poco empezar a acostumbrarte a rezarlo porque es tiempo que tenés que estar sentado y te llegan pensamientos y ya está, o contra el Ave María ya está, pero cuando lo haces, yo especialmente en la época de la pandemia, que estamos todos encerrados en casa, lo hacía todos los días. Y sentís protección, sentís fuerza. Y la verdad que en el día a día me complica ahora hacerlo todos los días por el trabajo, por la vida que llevo de un lado para el otro. Pero la verdad es hermoso hacerlo por lo menos una vez a la semana y unirte a nuestra Madre del Cielo. Y tú sabes, mucha gente piensa que Dios Padre es un viejo hombre con un barbo blanco enervado que está feliz cuando hacemos una falta y nos mete en el infierno. Pero no es como esto. ¿Cómo es Dios Padre? Tú has conocido aquí. Yo creo que Dios Padre tiene una paciencia enorme con esta humanidad y que sabe mucho mejor que nosotros, que somos medios sonsos en algunas cuestiones, que no entendemos, que no llegamos a comprender de qué se trata el plan divino. Entonces nos da todo este tiempo, nos da vidas largas como para que podamos cometer errores y volver al camino, tratar de entender un poco más cada día el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, el sacrificio enorme que hizo fue para que nosotros empezásemos a comprender lo que realmente quería el Padre, y tenemos el acompañamiento de María para protegernos y cuidarnos en ese camino de vuelta al Padre. ¿El Padre es amor para ti ahora? Sí. ¿Todo amor? Sí. Cuando era chico costaba esto de pensar que si no ibas un día a la misa, te ibas al infierno toda la vida y decías, bueno... ¿Esto es una mala educación? Pues uno piensa, bueno, yo que soy un mal tipo, un tipo común, no mandaría a alguien toda la eternidad al infierno. ¿Cómo Dios, que es más bueno que yo, va a hacer eso con los demás o conmigo mismo? Entonces esas creencias te alejan un poco de la iglesia, al menos yo cuando ¿Sí? En mi adolescencia... Porque es una falsa imagen de Dios Padre. Sí, que es lo que creo yo que comprendieron, o la parte que entendían. Exacto. Los padres de la iglesia hace siglos atrás, fue la mejor manera que entendieron, que encontraron de explicar lo que es Dios. Lo hicieron de esa manera y me parece que ahora tenemos que ayornarnos y entender que Dios Padre es amor. Si Cristo era amor, es porque Él es igual al Padre. Como dice Jesús, dice, yo hace solo, lo que ha dicho a Filipo, ¿no? Tú has visto tantas veces a mí, yo soy igual como Claro, la humildad que tenía Jesús, el amor de Jesús, es porque los adquirió de su Padre. Así que Dios Padre es Cristo, mayor todavía ese poder, ese amor, esa humildad seguramente. Y bueno, nos da tiempo para que cometamos errores y volvamos al camino. Y yo creo que este es el camino. ¿Por qué este es el camino? ¿Qué es porque está la Madre, porque está María. Me parece que María, lo lamento por otras religiones que no la tienen a María y que no la sienten, yo creo que se lo pierden, la maravilla de tener a María acompañándonos, cuidándonos como una madre.
Es para nuestros amigos protestantes, ¿no? Sí, Que sí, él falta una grande cosa, un regalo de Jesús. me parece, o sea, yo no ningún tipo de crítica hacia las demás religiones, pero me parece que se lo pierden, que es un regalo exacto. hermoso que nos dejó Jesús y por cuestiones de, no sé, de entendimiento racional se están perdiendo el acompañamiento de nuestra madre. Amén. ¿Y qué es la nuestra madre per ti ahora después de Medjugorje? Espero sentirla siempre cerca, espero que esté, que me acompañe siempre, acompañe a mí, a mi familia, a mis hijos. Vine a pedir mucho por protección para mis hijos, así que es maravilloso todo esto. Tiene la impresión que los hijos van a recibir un padre nuevo en Sí, casa. sí, pues mira, a uno de mis hijos, ya son grandes, tienen 29 y 30 años. Al más chico, cuando recién había nacido la bebé, no lo pude bautizar porque en la iglesia no nos aceptaron, pues no estábamos casados por iglesia. Entonces no quisieron bautizar a mi hijo menor, a Fabián. Y ahora para mí sería un regalo hermoso que él quisiese ir a bautizarse y seguir este camino también. ¿Tú quieres decir una cosa a ellos? Desde Medjugorje, ¿tú quieres decir una cosa? No, a ellos? ojalá eso. Si Fabián me está escuchando y quiere hacerme un regalo, me sería maravilloso para mí que acepte tomar la fe católica, ¿Y tú quieres bautizarse. decir que tú los amas? Sí, eso desde ya. Todos los días los amo y por eso vine a pedirle a María protección para ellos. Todos los días. Gracias por esta linda entrevista. No, un gusto, Tom.